Como siempre, mi objetivo es hacerles algo práctico y útil. En los libros, van a la literatura, van a encontrar muchísimos modelos de todo, no solo de eólica y de PCH que vamos a ver hoy, sino de fotovoltaica, de biomasa, de combustibles. Pero nada, a mí me gusta decirles, con este modelo, con esta ecuación se calcula el sistema y listo. Ok, entonces vamos a hablar acerca de la energía eólica y la energía mini hidráulica. Entonces, ya desde tiempos inmemoriales, desde casi la aparición de la raza humana sobre la superficie terrestre, hemos utilizado la fuerza del agua y del viento para generar electricidad. Es costumbre del ser humano observar la naturaleza y adaptarla a sus necesidades. De hecho, eso es lo que me parece a mí bonito de la ingeniería, la capacidad de observar la naturaleza y convertir todas las energías disponibles en algo útil para nosotros, para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, por su parte, la generación hidráulica lo que logra es producir electricidad, ¿cierto? Cargas eléctricas en movimiento, a partir del aprovechamiento de la energía contenida en el movimiento y la altura de los ríos y de las quebradas, conocidos también como saltos de agua, ¿listo? Entonces, energía cinética y potencial. Eso es lo que utiliza la hidráulica. Bien, resulta que hay una discusión muy amplia y fuerte a nivel internacional sobre decidir cuál es el rango a partir del cual la generación hidráulica impacta el medio ambiente, ¿cierto? Hay muchas discusiones alrededor. Yo después de leer varios artículos y escuchar a expertos, me decanto por un rango, y es que las pequeñas centrales hidroeléctricas, es decir, aquellas que no afectan de forma negativa el medio ambiente, van entre los 0 y los 100 kilovatios, ¿listo? Y las que sí afectan el medio ambiente de una forma drástica e irreversible son las de 100 kilovatios en adelante, ¿listo? Y el ejemplo más claro lo podemos ver aquí con nuestros vecinos en Antioquia, que es ¿cuál? Hidroituango, ¿listo? Pues bien, ¿y por qué llegué a ese valor de 100 kilovatios? Porque busqué unos papers de investigación de análisis de ciclo de vida de represas hidráulicas, ¿cierto? Los de ambiental saben de qué estoy hablando, ¿cierto? El análisis de ciclo de vida básicamente es un proceso ingenieril que te permite evaluar los gastos energéticos y los impactos medioambientales desde la cuna, así se define, es decir, desde que nace el proceso, o el equipo, o la maquinaria, o lo que sea, hasta la tumba, es decir, hasta que se desecha, hasta que su vida útil se cumple, ¿cierto? Eso se llama de la cuna a la tumba. Entonces ahí uno puede ver todo el gasto energético, los recursos que utilizó para producir esa máquina, equipo, proceso, y los desechos, ¿cierto? Entonces uno sabe el impacto que tiene en el medio ambiente, que en definitiva somos nosotros mismos. Nosotros sin medio ambiente no somos nada, ¿cierto? No podemos estar acá. Entonces, después de hacer esa búsqueda me di cuenta que a partir de 100 kilovatios, las represas tienen un impacto negativo fuertísimo e irreversible sobre el medio ambiente. Por ejemplo, para hacer hidroituango, y no solo hidroituango, cualquier hidráulica, tiene que tumbar hectáreas y hectáreas de bosques. Entonces, imagínense la vegetación, las especies nativas, los animales, todo lo que deben desplazar y matar prácticamente para hacer esa represa. Deben inundar esas áreas. Se desplazan, si obviamente hay un río, ¿no? Se desplaza toda la comunidad que vivía de ese río, las comunidades pesqueras, de agricultura, etcétera, etcétera. Hay un desplazamiento masivo de esas comunidades. Fuera de eso, hay que verter toneladas de cemento, ¿cierto? Y eso es supremamente negativo para el ecosistema. Bueno, entonces, yo no soy partidario de la hidráulica a gran escala, después de 100 kilovatios, porque obviamente afecta de forma muy negativa. ¿Qué más para decirles con respecto a esto? Entonces, cuando ustedes se encuentren, lo siguiente, que en Colombia el 97% de electricidad es generada a partir de hidráulicas, ¿listo? Esas hidráulicas, cuando llega el verano, entonces se caen los embalses porque no hay agua, y tenemos que encender las térmicas. Y las térmicas ¿qué es? Quemar carbón, CO2, CO2, azufre, NOx, una cantidad de contaminantes que son gravísimos, ¿verdad? Lluvia ácida. Y ahí estamos, enganchados como lastimosamente países tercermundistas.
Pero bueno, acá estamos tratando de aportar un granito de arena a todos nosotros. Bien, ya con la subasta privada que se hizo, perdón, subasta pública, ¿no? Pública, el año pasado, entonces se van a instalar 2.000 megavatios de energía fotovoltaica y otros 2.000 de eólica. Eso es muy interesante porque ya va a empezar a crecer la oferta de energía renovable en el país. Entonces, esa clasificación nos permite conocer esos dos grupos, grandes centrales hidroeléctricas y pequeñas centrales hidroeléctricas, que vamos a llamar por la nomenclatura PCH, por obvias razones, pequeñas centrales hidroeléctricas. Bien, entonces, ¿cuál es la energía de un salto de agua? Como les decía, acá vamos a aprovechar la energía potencial, la altura de un salto de agua. Por eso todas las represas tienen más de 100 metros de altura de caída del agua. Para esa energía es la que va a impactar los alaves de la turbina que va a mover un generador. ¿Listo? Bueno, pues la energía potencial, como sabemos, es igual a la masa por la gravedad por la altura. Esta altura sub n la defino como altura neta, que va a ser igual a la altura útil del salto de agua en metros, por la altura manométrica, según la altura a nivel del mar, ¿cierto? Despejando la masa, entonces tenemos que la energía es igual a la densidad del agua por el volumen, ¿cierto? Los metros cúbicos por segundo que fluyen, por la gravedad, por la altura. Y en resumidas cuentas, haciendo los reemplazos respectivos, llegamos a la conclusión de que la potencia que se puede extraer de un salto de agua es igual a 9,8, ¿cierto? La gravedad, por el caudal Q, por la altura, por E, donde E es quien nos va a permitir evaluar las pérdidas y va a ser igual al producto de las eficiencias de la turbina, del generador, del transformador y del multiplicador mecánico. ¿Qué es cada cosa? La turbina es la que pues, tiene unos álabes, o paletas, como quieran llamarlo, que va a recibir el chorro del agua, ¿cierto? Y va a empezar a girar, y está conectada con un eje al generador. ¿Qué es el generador? Pues el generador es el dínamo encargado de convertir la energía mecánica a energía eléctrica, ¿sí? Para los que no saben cómo funciona un dínamo, facilito, ahí en YouTube encontramos un video de cómo funciona, y es que hay una serie de imanes, por lo norte, por lo sur, y en la mitad hay una ¿cómo llamarlo? Espira, ¿sí? En forma cuadrada de cobre y que gira, está conectada al eje de la turbina, entonces gira a medida que el agua cae en la turbina, ¿cierto? Y esa interacción del campo magnético de los imanes junto con la espira girando por fuerza mecánica induce una corriente, ¿cierto? Entonces empiezan electrones a fluir por la espira y esa es la corriente eléctrica. Luego, ¿qué es el transformador? Pues el transformador es un equipo que permite elevar la tensión de un nivel bajo a un nivel más alto de potencia para poder que esta energía se transfiera al sistema de transmisión y luego por todo el país, ¿verdad? Por un sistema de interconexión nacional. Y la eficiencia del multiplicador mecánico. ¿Qué es el multiplicador mecánico? Hagan de cuenta los discos de una bicicleta, ¿cierto? Es cuando haces el cambio en la bicicleta, es más duro o más suave para avanzar más o menos, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces, para aprovechar el movimiento mecánico que otorga el agua en la turbina, uno coloca varios multiplicadores mecánicos para aumentar la cantidad de corriente que produce, ¿cierto? Bien, eso matemáticamente. Ahora, hay diferentes tipos de minicentrales o PCHs. Están las centrales de agua fluyente, PCH, ¿no? O sea, no es el embalse grande. Esa lo que hace aprovechar es ya un embalse grande que exista, ¿cierto? Por ejemplo, Hidroituango. Entonces se sitúa a un lado de Hidroituango, desvía una parte del caudal por un canal hasta la cámara de carga. La cámara de carga es donde yo instalo la turbina y el generador, y allí entonces produce la electricidad. Están también las denominadas centrales de pie de presa. ¿En qué consisten? Esa consiste en aprovechar los ríos y las quebradas pequeñas, sin tener impacto medioambiental, obviamente. Construyes un canal pequeño, lo llevas hasta tu finca, tu conjunto de casas, lo que sea, y allí está la turbina y el generador. Y están las aprovechables en canales de abastecimiento. Por ejemplo, cuando tenemos PETAP, plantas de tratamiento de agua, ¿cierto? Las PETAR, o residual también, y como allí allá hay agua fluyendo y se está tratando, entonces, o sistemas de riego, por ejemplo, para la agricultura o para la ganadería, se aprovechan esos canales que ya existen y allí se instalan entonces las turbinas. Bueno, pero ¿qué turbinas son las que existen? Son estas tres. Uno puede encontrar en la web muchos modelos de turbinas, pero digamos que son modelos experimentales y prototipos.
que no se encuentran comercialmente disponibles. Entonces, estas son las tres únicas que existen. La Pelton, la Francis y la Kaplan. Cada una de estas, pues cumplirá un objeto específico de acuerdo a la altura y la potencia o el caudal que se maneje. Más fácilmente se los explico con esta figura. Miren ustedes acá. Entonces, en el eje de las Y está lo que se denomina cabeza en esta tecnología hidráulica, que es simplemente la altura del salto de agua que va a impactar la turbina. Y en el eje de las X tenemos el caudal en metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿cómo se maneja esta figura? Bien sencillito. Si tenemos caudales de alrededor de 0,1 metros cúbicos por segundo, 0,1, muy bajitos, entonces, y alturas superiores a los 100 metros, la turbina que debo utilizar es una Pelton. ¿Listo? Y esa Pelton me podrá generar hasta 100 kilovatios. Pero si tenemos flujos de mayor a 1 metro cúbico por segundo y alrededor de 100, 150 metros de altura, utilizamos una Francis, ¿vale? Y ya para caudales superiores a los 10 metros cúbicos por segundo, vamos a utilizar una Kaplan que funciona para altos flujos, pero para alturas menores a los 100 metros. ¿Listo? Eso es. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta tecnología? Que es supremamente costosa. Una turbina de estas puede costar entre 40 y 80 mil dólares. Entonces, esto es para ya, mejor dicho, quien tiene plata, ¿no? Para montar una pequeña subestación eléctrica, por ejemplo. Y fuera de eso hay que hacer una obra civil, ¿cierto? Entonces se elevan considerablemente los costos, porque hay que desviar el agua por un canal, ir a construir un cuarto de carga para instalar esta turbina, instalar el generador. El generador es otro tema que es complicado porque es costoso. Entonces, digamos que esto de manera informativa se los estoy presentando. Listo. Ahora pasemos a la tecnología eólica, que es un poco más viable para nuestros propósitos. Acá les presento entonces al señor Charles Brush, norteamericano. Fue uno de los pioneros de la industria eléctrica norteamericana. Él inventó varias cosas. Primero, inventó un generador súper eficiente de corriente continua. Inventó la primera luz de arco eléctrico comercial. No fue Edison el que la inventó, fue Charles Brush. ¿Listo? Y también un método para fabricar celdas solares, celdas de baterías, perdón. Sucede que las primeras baterías de plomo ácido fueron las fabricadas por este señor y son supremamente contaminantes, ¿no? Por el plomo. Y él creó entonces la compañía Brush Electric en Cleveland, Ohio, que luego se fusionó con la compañía de Edison, que se llamaba General Electric, y que hoy en día se conoce como General Electric, la que todos conocemos, ¿no? Esa compañía internacional, que de hecho fue la que acabó también con Tesla, ¿no? Bien. Entonces, este señor también es famoso porque construyó uno de los primeros prototipos de aerogeneradores del mundo, gigantesco. Tenía 17 metros de diámetro del rotor, ¿cierto? Y 144 palas, eran de madera de cedro. Miren ustedes si alcanzan a ver la persona que está ubicada aquí, ¿sí? No sé si alcanzan a ver donde tengo el mouse. Para que miren, tengan una percepción del tamaño de la turbina eólica, ¿cierto? Bueno, la turbina, dice acá, funcionó durante 20 años y alimentaba unas baterías que él tenía en su casa, ¿no? En su mansioncita. Y tenía 12 kilovatios de potencia. Ahora, él creó este diseño así, pues porque no había evidencia de si entre más palas o menos palas era más eficiente. Luego, Paul Lacour, que es un danés, descubrió que entre menos palas tenga la turbina, pues más eficiente, más potencia va a producir la misma. ¿Listo? Bien, eso en cuanto como a la historia de la eólica reciente, ¿no? Moderna. ¿Cuáles son las tres clases de vientos que existen? Entonces, existen los vientos globales, que esos son los que van desde la región ecuatorial hacia el norte y hacia el sur, y se miden a una altura de 10 kilómetros de la superficie terrestre. Bueno, recordemos que el viento, dentro de estas tres categorías, cualquiera que sea, se produce por la radiación solar, ¿sí? Entonces yo por eso les digo siempre que el sol es el responsable de todo, el viento, la temperatura, la radiación, inclusive nosotros mismos, sin sol no estamos acá. En segundo lugar tenemos los vientos geostróficos, que es una altura más baja, a 1000 metros sobre la superficie terrestre, 1 kilómetro, y son los generados por los gradientes de temperatura como consecuencia del impacto de la radiación solar en el planeta. Y los vientos de superficie, que son a una altura mucho menor, de 100 metros. Las turbinas eólicas se instalan, las supereficientes, a partir de los 80 metros de altura. Y ahí para abajo, pues se pueden instalar, pero
la verdad son mucho más ineficientes. Bien, acá entonces tenemos el efecto de convección simple del aire por el impacto de los rayos, de los fotones que provienen del Sol sobre la superficie terrestre. Se crean gradientes de temperatura y esos gradientes de temperatura es aire en movimiento. Bien, ¿cuáles son los factores entonces que tenemos que tener en cuenta para analizar la tecnología eólica? Básicamente son estos. La densidad del aire, ¿sí? Que ahora les doy el dato y les hablo del peso. El área por donde pasa el viento, es decir, el diámetro del rotor, ¿sí? Y la velocidad y la dirección del viento, ¿vale? De eso depende entonces básicamente de la velocidad del viento. La densidad del aire. Cualquier cuerpo, por nuestras clases de física fundamental, la energía cinética de ese cuerpo es proporcional a su peso, ¿cierto? Entonces es lógico que entre más pesado sea el aire, más energía va a recibir la turbina y más energía va a producir la misma. Este datico, a presión atmosférica del nivel del mar y a 15 grados Celsius, el aire pesa 1,225 kilogramos por metro cúbico. Como consecuencia de esto, entonces, a mayores altitudes como Bogotá, pues la presión del aire es más baja y el aire es menos denso. Y es más denso cuando hace frío que calor, ¿listo? Por lógica. Entonces, entre más pesado el aire, más energía va a producir la turbina eólica. Bueno, entonces, si recuerdan, en fotovoltaica nosotros caracterizamos la radiación solar con las horas de sol estándar, ¿cierto? ¿Cuántas horas de las 12 horas del día hay 1000 vatios por metro cuadrado? Acá lo hacemos con la rosa de los vientos. Y la rosa de los vientos tiene dos datos súper importantes. Que la rosa de los vientos es un diagrama polar que nos permite ver la dirección y la magnitud de la velocidad del viento, ¿sí? Esta es tomada para Riohacha, Guajira, que es el departamento de Colombia donde más potencial del viento tenemos, potencial eólico. Y entonces, como se dan cuenta, ella ilustra dos cosas, la dirección y la intensidad, ¿vale? En este caso, hacia el este, para ese día, perdón, es un promedio anual, para ese año de la toma de los datos, creo que fue 2018, el viento sopló más hacia el este y alcanzó alrededor de 46 metros por segundo. Esto, no me dice acá, pero creo que es tomado a 120 metros de altura. ¿Listo? Bien, sigamos. Entonces, hay que tener en cuenta dos aspectos. El primero, el teórico, y el segundo, el práctico. Teóricamente, según la ley de Betz, nosotros podemos aprovechar solamente el 59% de la potencia total de una corriente de viento. ¿Listo? Eso quiere decir que solo puede convertirse en menos de 16/27 de la energía cinética en energía mecánica. Entonces, lo que les decía de lo bonito de la ingeniería, la velocidad del viento, un fenómeno natural, la recibe la turbina, la convierte en energía mecánica y el generador la convierte en energía eléctrica y la consumimos nosotros los humanos. Entonces, eso es súper bonito, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Es nuestro trabajo. Acá les presento entonces un perfil alar, o sea, el aspa o la paleta de la turbina, como lo quieran llamar. ¿Cuáles son los componentes de un perfil alar? Son el borde de ataque, que enfrenta directamente el aire, la cuerda, que es la línea central hasta donde se conecta con el rotor, los intrados, los extrados, la profundidad es la longitud y el borde de fuga que está conectado adentro del rotor. ¿Listo? Bueno, ya sabemos entonces que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Reemplazamos la masa por la densidad del aire por el volumen del mismo, ¿cierto? Entonces, básicamente, acá en la parte inferior les estoy mostrando la expresión que resume la interacción del viento cuando llega, impacta esa álave o esa paleta y cuando sale. Entonces, la energía cinética de entrada menos la energía cinética de salida, que fue el trabajo aprovechable que hizo el generador. Va a ser igual a un medio de la densidad por el volumen, densidad del aire, volumen al cuadrado, por la velocidad de entrada al cuadrado menos la velocidad de salida al cuadrado. ¿Listo? O la velocidad de impacto y la velocidad de fuga. Entonces, haciendo los respectivos análisis matemáticos, llegamos a la conclusión de que la potencia máxima, ¿cierto?, contenida en el aire antes de interactuar con la eólica antes, es igual a 8/9 por un medio de la densidad del aire por la superficie del aire que impactó por la velocidad de entrada al cubo. ¿Sí? Este aire todavía no ha salido, no ha sido trabajado o turbinado, como se dice en el argot de esta tecnología. Es la velocidad que llega solamente del aire. Bien, y acá entonces, como todo proceso físico, o natural más bien, hay pérdidas,
¿cierto? ¿Cuáles son las pérdidas? Entonces, acá está el mismo álave, ¿cierto? El aire llega acá desde la izquierda e impacta al álave con un ángulo de ataque I, eso está girando, por supuesto, y las fuerzas de rozamiento son la fuerza de sustentación, totalmente perpendicular, la fuerza horizontal, que es la fuerza de arrastre, y la fuerza resultante se conoce como la fuerza de rozamiento, F sub R, ¿listo? Bueno, y los coeficientes C sub X, S y R dependen del tipo de álave o paleta, también por supuesto el material. No es lo mismo tener una paleta de madera, como el señor Charles, o de aluminio o de fibra de vidrio, ¿cierto? Depende del material. Y el ángulo de ataque, ¿no?, al que llega el viento y el aire. Pues bien, ¿qué tipos de máquinas eólicas existen? Permítanme tomar agua. Existen dos. Las máquinas de eje horizontal, donde se encuentra el molino americano conocido como multipala. Yo creo que todos hemos visto esas películas del viejo oeste norteamericano, donde hay un molino girando lento, lento, lento. Sí, son para sacar agua. Y pueden sacar agua hasta de 200 metros de un pozo de profundidad. Esas son las americanas multipala, listo. Y tiene de 8 a 36 palas. Entre más palas tenga, más ineficiente es. Y tenemos las eólicas rápidas, que también hemos visto en Nat Geo y en Discovery, los parques eólicos onshore y offshore. Onshore son en tierra firme y offshore son los que están dentro del mar. Obviamente dentro del mar son más costosos por la complejidad de instalación. Esas son las eólicas rápidas y esas son las modernas, ¿cierto? Que tienen cada turbina entre 150 y 700 kilovatios, pero ya podemos hablar del orden de los megavatios. Vestas, que es una compañía española pionera en el mundo en eólica, que ya produjo una turbina de 10 megavatios, una sola. Bueno, y tenemos en la última clasificación, la segunda, las máquinas de eje vertical. ¿Cuáles son estas? Son esas maquinitas mucho más pequeñas que se utilizan en las granjas para encender unos bombillos, para hacer bombeo de agua, pero de muy poca cantidad, que se conocen como la panémona, ¿vale? Bien, son mucho más ineficientes, por supuesto. Ahora, ¿cómo vamos entonces a calcular un sistema eólico para suministrar una demanda de energía, una potencia para una casa, un edificio, etcétera? Bueno, desde ya les digo que para una casa esto es inviable económicamente, ¿cierto? Ya nos vamos a dar cuenta. Y es más viable, primero, cuando está instalado en parques eólicos, es decir, a nivel macro, y cuando es subsidiado. Si esto no es subsidiado, no es económicamente viable. Bueno, ¿qué debemos conocer? Voy a resumir estas ecuaciones de lo siguiente. La demanda de energía. ¿Cuál es mi demanda de energía en mi edificio, en mi conjunto, en mi finca, donde voy a instalar esto, ¿cierto? Y si tengo equipos de corriente continua o corriente alterna. Entonces, si tengo corriente alterna, ya sabemos que debo incluir la eficiencia del inversor para obtener esa corriente alterna. Entonces, sumo eso y defino cuántos días de la semana voy a utilizar esa energía, la demando. Si 4 o 5 de los 7 días, entonces coloco los días acá y hago esa ecuacióncita. Listo, eso es así de sencillo. Ahora, ¿cómo determino el tamaño de la turbina? Pues lo hago con esta ecuación. Esta D es el diámetro de la turbina que voy a calcular, es igual a la raíz cuadrada de la energía demandada, que ya la sabemos calcular, sobre el producto de C sub P, que se conoce como el coeficiente de potencia. Ese oscila, ahora aquí oscila entre 0.2 y 0.3, eso depende mucho de los autores, pero ahora les doy los datos específicos según la velocidad. Tenemos la velocidad del aire que llega, que impacta al cubo, por 10,47, que es un factor que sale de la expresión para llegar a esta ecuación. Y la batería, ¿cómo calculo la batería? La batería va a ser igual a E sub D sobre BTR. E sub D es la demanda de energía y BTR es la tensión, el voltaje de las baterías, que pueden ser 12, 24, 48 voltios. Lo más comercial son 12 voltios. Pero bien, ojo a esto. Esta C sub D, capacidad de carga de baterías, es cuando necesitamos un sistema de respaldo. ¿Por qué? Y recuerde, cuando hablamos de baterías, hablamos de corriente continua. Pero la eólica produce corriente alterna, ¿listo? ¿Por qué? Porque tenemos un generador. Siempre que haya un generador, un dínamo no convencional, sale de corriente alterna. Entonces las baterías es un sistema de respaldo, porque, pues bueno, tanto el viento como el sol es totalmente impredecible, ese es el problema de las renovables. Entonces
Entonces, en los meses del año donde uno no tenga suficiente viento, pues tiene que contar o quemar gasolina, diésel, y contaminar para cargar las baterías o tener otro sistema de backup, por ejemplo, la red eléctrica. Bien. ¿Cómo vamos a calcular la potencia de la eólica? Conocida como máquina. La potencia de la turbina va a ser igual entonces a C sub P, el coeficiente de potencia, por 1/2, por la densidad del aire, por la velocidad del aire al cubo, por el área de la turbina. El área de la turbina va a ser siempre igual a pi, 3,1416, por el diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Listo? Y el coeficiente de potencia, como les mencioné, entonces va a ser de 0 a 0,5. ¿Cierto? También puedo calcular ese coeficiente como la potencia de la máquina, de la turbina, sobre la potencia del viento, por eso es adimensional. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una baja velocidad del viento, el C sub P, el coeficiente de potencia, va a variar en este rango, de 0,05 a 0,2. Si la velocidad del viento es media, va de 0,2 a 0,4, y si es alta, por alta me refiero superior a los 20 metros por segundo, va a ser de 0,4 a 0,5. Listo. Entonces, facilito, uno ve que con esta ecuación, la potencia de la máquina es directamente proporcional al diámetro de la turbina al cuadrado y a la velocidad del viento al cubo. ¿Listo? Como conclusión importante ahí. Bueno, entonces, aquí vamos a la práctica. La teoría, según la ley de Betz, solamente puedes aprovechar 59% de la energía del viento. Esa es la curva de color negro, o gris, es como gris. Lo que les presento acá, ¿listo? Bien. La curva de color azul es según la ley de Betz, el 59% que puede aprovechar de toda esa energía contenida en el viento. Entonces, todavía no llegamos ni siquiera a la teórica, que es la curva de color rojo, que es lo que en realidad, de forma actual, aprovechan las turbinas eólicas. Sí, la curva de color rojo. No llegamos todavía a la teórica, o sea, hay mucho por hacer, pero aún así hay que romper esa limitante teórica y llegar al punto máximo de la campana que observan aquí de color gris. Bien. Esta es una curva de potencia de un generador real, ¿listo? De 100 kilovatios. Perdón, no, este es de 600 kilovatios, ¿sí? Fíjense en lo siguiente. La turbina empieza a producir alrededor de los 4 metros por segundo de velocidad del viento, potencia, ¿sí? De acá empieza a arrancar, ¿sí? Pero eso no es energía suficiente, miren. Aquí antes de los 10 metros por segundo, la turbina no ha llegado ni al 40% de su capacidad nominal, que es 600 kilovatios. Cuando llega a los 600, por acá, alrededor de los 13, 14 metros por segundo de velocidad del viento, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces, está en su máxima punto de trabajo, y cuando llega a los 25 metros por segundo, siempre por normatividad internacional, se activa mediante un sistema de control, un sistema de frenado en la turbina, porque esa vaina puede salir volando y matar a cualquiera. Entonces hay que parar eso, ¿cierto? Entonces el límite máximo de funcionamiento es a una velocidad de 25 metros por segundo. Entonces, ojo a este dato, que es un dato que he podido recopilar con todo lo que hemos trabajado en esto. Una turbina, para que la puedas utilizar, tiene que cumplir como velocidad inicial promedio, el promedio, más de 10 metros por segundo. Si no tienes más de 10 metros por segundo, ese sistema no te va a funcionar, porque no va a generar la capacidad nominal de la misma, ¿sí? Como se dan cuenta acá, y económicamente no te va a cerrar el proyecto. ¿Listo? Entonces, superior a 10 metros por segundo debe ser el dato. Bien, sigamos. ¿Cuál es la información necesaria para uno hacer un diseño de una turbina eólica o de un parque eólico? Mínimo tener un año, ¿sí? Pero yo digo eso como último recurso, porque es que un año no nos dice nada. Por ejemplo, un año no te dice, en una década, por ejemplo, cuántos fenómenos del niño o de la niña hay. No tenemos ni idea. No te dice nada de fenómenos astronómicos que afecten la intensidad del viento y la dirección del mismo. No te dice nada de eso. Entonces, yo opto por 20, 30 años como en fotovoltaica, en radiación, ¿sí? Porque un buen ingeniero debe prever todos esos datos, ¿cierto? ¿Qué debemos tener? Entonces, la velocidad del viento promedio anual, las variaciones estacionales, las variaciones diurnas, ¿cierto? Los fenómenos de huracanes, etcétera, como lo acabamos de ver, los fenómenos meteorológicos que afectaron a Providencia y a San Andrés, y los periodos de calma para saber cuáles son los meses en los que tengo que instalar, por ejemplo, el sistema backup, que puede ser baterías, diésel o la red eléctrica.
Pues bien, ¿cómo medimos velocidad del viento? La velocidad del viento se mide con un sensor que se denomina anemómetro. El anemómetro, de la palabra griega, nos permite medir velocidad, ¿cierto? Y se debe instalar por normatividad a una distancia mínima de 50 metros de altura. Entonces, yo recuerdo que me nombraron jurado en la tarea de una tesis de una chica de ingeniería química que se metió a medir velocidad del viento en el CIPI. Entonces colocó un anemómetro en el CIPI y, bueno, primero el proyecto ya era inviable porque uno fácilmente se mete a las bases de datos que les voy a mostrar ahora, coloca Bogotá y se da cuenta que en Bogotá no hay viento. Entonces, primero el proyecto es inviable. ¿Para qué mido algo que ya sabemos que no funciona, que ya midieron otros? Y segundo, la chica instaló un anemómetro ahí en la terraza, a 2 métricos de altura de la terraza del CIPI, y midió un año continuo, juiciosísimo. Datos cada minuto durante los 365 días del año y sacó las curvas y no daba un viento mayor a 1 metro por segundo. Recuerden el dato de la turbina para que funcione, mayor a 10, ¿no? Daba 1, entonces ya era inviable. Pero el segundo error que cometió la chica con su director es que instaló a 2 metros de altura de la terraza el sensor, y por normatividad son 50 metros, ¿cierto? Nadie va a instalar una turbina eólica a 2 metros de altura, ¿cierto? Entonces por ahí. Pero bueno, ahí ayudamos a la chica para que se pueda graduar. Bien, esto es el anemómetro, el sensor. Entonces el anemómetro está compuesto de 2 elementos. El primero, las cazoletas, así se denominan estos pequeños objetos negros que les estoy señalando, cazoletas, que recibe la velocidad del viento, gira e internamente hay un imán que produce una señal eléctrica que es proporcional a la velocidad del viento. Y esto se conoce como una veleta, que va a orientarse según la dirección que le está impactando, ¿cierto? Y esto va conectado a un sistema de control. Entonces, según la dirección que marque la veleta, va a girar el rotor para que enfrente directamente el viento y produzca más energía. Así es como luce internamente un sistema eólico, una turbina eólica. Tenemos por acá el eje central que viene conectado a las aspas. Entonces, energía cinética se convierte en energía mecánica. Los discos, como las bicicletas que les expliqué, es esa analogía, se conectan al generador. Bueno, alguien tiene el micrófono abierto para que lo apaguen. Y el generador, entonces, va a producir la electricidad. ¿Listo? Corriente alterna, ¿vale? Por acá tengo lo mismo, pero mucho más explícito. Miren ustedes. El eje conectado a las aspas. Acá aparece el freno, miren. Cuando el freno se activa cuando alcanza velocidades superiores a los 25 metros por segundo. Acá está el multiplicador, que son la analogía con los discos de bicicleta, para aumentar las revoluciones y por ende generar mayor corriente. Y este es el generador eléctrico, ¿listo? Y acá tenemos entonces el anemómetro conformado por las cazoletas, que mide velocidad del viento, y ya se me olvidó el nombre, la veleta, que mide la dirección. Muy bien. Y esta es una foto real para que se hagan una idea del tamaño de una turbina de 600 kilovatios. Miren un ser humano cómo queda ahí respecto a eso. Es una cosa gigantesca. Listo. Bien, este es el mapa del potencial eólico de Colombia. Miren ustedes, las regiones más azules son las que tienen mayor velocidad del viento. Entonces, como se dan cuenta acá, la mayor velocidad del viento hacia el Caribe está en La Guajira, en la zona norte de La Guajira. Allá es donde está el Parque de Pirachi, que les voy a mostrar a continuación. Por acá, esto que es como Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, toda esta zona costera. Y por acá, como entre el Chocó está acá, y Antioquia, ¿cierto? Acá Andí, por ahí. Y por acá en el centro, que esto es como Casanare, ¿no? Y algo de los Santanderes y Boyacá. ¿Listo? Eso es lo que hay, pero a una altura superior a los 100 metros, ¿vale? Bien. Este es el Parque Eólico Jepirachi. Entonces, fíjense ustedes, este fue el primer proyecto de generación eólica de Colombia. Tiene 15 aerogeneradores y en total produce 19,5 megavatios de potencia. La energía que produce es enviada al Sistema Interconectado Nacional, que es la que se construyó para completarlo acá en la línea de color rojo que ustedes observan. Listo. Y se entrega al Sistema Interconectado Nacional. Básicamente esta energía, ¿quién la consume? La costa norte,
porque no alcanza a llegar al país, ¿cierto? Por la demanda de energía que tiene esa costa. Ahora bien, importantísimo, chicos, sucede que en el año 2019, el año pasado, la CREC, que es la Comisión de Energía, Regulación y Gas del país, de Colombia, emitió una nueva resolución que modifica la forma en cómo los sistemas fotovoltaicos y los sistemas eólicos funcionan en Colombia. Bajo esta resolución, el parque Gepirachi no podía funcionar. Entonces, en febrero de este año dejó de funcionar. O sea, funciona, pero la energía se pierde. Eso es increíble. Solo pasa en Colombia. Los 19 megavatios se pierden porque no cumple la resolución de la CREG y no puede enviar esa energía al sistema interconectado cuando llevo 10, 15 años funcionando así. Bueno, también importante. Dime. Una pregunta, ¿qué es específicamente lo que no cumple? Bueno, ahí aparecen temas de calidad de potencia. Sucede que esas turbinas, como fue el primer parque eólico del país, son un poco viejitas en nuestro argot, ¿cierto? Porque las actuales, en cuanto a calidad de potencia, cumplen con toda la normativa internacional. ¿Qué es calidad de potencia? Es, por ejemplo, esto. Cuando yo fabrico algo, tengo que garantizar que va a funcionar de forma óptima para no afectar al usuario, ¿cierto? Con la energía pasa lo mismo. Por ejemplo, hay algo que se llama armónicos o distorsión armónica total, tanto de voltaje como de corriente. Es un aspecto muy técnico, pero voy a tratar de que me ganes, de hacerme entender. Entonces, cuando yo envío corriente eléctrica a la red, si esa corriente no es muy fina, no es de buena calidad, va a causar una distorsión en la onda. Y los equipos se dañan con corrientes distorsionadas, por así decirlo. Entonces, estas turbinas antiguas tenían un TH superior al 10%, ¿sí? O sea que distorsionan un poco. Y las turbinas actuales tienen un TH menor al 5%, y esa es la distorsión que admite la normatividad, ¿listo? Entonces, por eso tuvieron que sacarlo. Son ese tipo de aspectos. Y es súper preocupante, ¿saben por qué? Porque aquí en Gepirachi, pues hay una comunidad Wayuu, una comunidad indígena, y una planta que potabiliza, que saliniza el agua, la desaliniza, perdón, para volverla potable, funcionaba con esta energía. Y adivinen para quién es esa agua, para esa comunidad indígena. Dejó de funcionar. Y el gobierno no le importó. Entonces, imagínense las decisiones políticas de la gente que no sabe planificar y que afectan a toda una comunidad. Eso se lo pasa en Colombia. Profe, ¿cuánto es la distancia entre cada turbina? Bueno, la distancia entre cada turbina debe ser 5 veces el diámetro de la misma. ¿Listo? Ahora hacemos ejercicios. Bueno, 5 veces, por normatividad, 5 veces la distancia entre cada turbina. El diámetro de cada turbina, perdón. Bueno, yo les iba a decir algo más de Gepirachi, se me olvidó. Ya, ahora. Perdón, tomo agua, pero es que llevo una semana sin dar clase y ya estoy seco. El parque Gepirachi lo instaló EPM. Ustedes saben que son las empresas públicas de Medellín, de Antioquia, Grupo de Antioquia Energía. Sucede que ellos instalaron eso porque por un acuerdo internacional, si yo produzco energía por un lado que contamina, puedo instalar energía renovable por otro lado y me condonan, es decir, me perdonan las toneladas de CO2 que emito al ambiente con la energía que contamina. ¿Sí me hago entender? Eso se conoce como bonos verdes. Entonces, por bonos verdes, a las empresas públicas de Medellín le condonaron, es decir, perdonaron 800.000 toneladas de CO2 al año que emiten, ¿cierto? Por la instalación del parque Gepirachi. Entonces, a mí no me gusta ese cuento. ¿Saben por qué? Porque es ilógico, no tiene sentido. Instalas un parquecito renovable, bueno, es grande, 19 megavatios, pero ya emitiste al ambiente 800.000 toneladas de CO2. O sea, ya se jodió esta vaina, ya para qué le condonamos eso. ¿Sí me entienden el concepto? Instalando otro sistemita. Eso, yo no estoy de acuerdo con esos cambios del sistema capitalista, pero bueno, eso es lo que pasa. Bien, ahí está una vista de perfil. Esas turbinas tienen 120 metros de altura de instalación, listo. Ahí están. Bueno, y esto para hablarles algo de costos, súper costoso, miren. La eólica onshore, es decir, dentro de tierra firme, el precio más económico se lo lleva China
con $660 por kilovatio. Es costosísimo. La fotovoltaica está en 25 centavos de dólar, imagínense. Y esto es $660. Y si es offshore, es decir, dentro del mar, es mucho más costoso. El más barato en los países de la OECD, donde ya está Colombia, el precio es de $2.250 por kilovatio, ¿vale? Entonces, ahí nos damos cuenta de lo inviable económicamente que es esta tecnología. Solamente funciona para grandes parques fotoeólicos, pues porque a medida que se masifica la producción, es más rentable el proyecto y subsidiados. Bien, y esta es la turbina eólica, un ejemplo, ¿no? De una turbina General Electric de 4,5 megavatios. La instalación para que entregue 4,5 megavatios es de 120 metros. Y acá la evolución de la altura con la potencia. Entonces, a los 80 metros produce 2.500 kilovatios. ¿Listo? Y miren el tamaño de una persona con respecto a la altura y el tamaño de la eólica. Bien, ¿cuáles son las desventajas de la energía eólica? Entonces, primero hay un impacto visual que a muchas personas no les gusta, ¿sí? Ver una turbina ya moviéndose, porque modifica el paisaje. Segundo, ese es el impacto que a mí más me preocupa, y es el impacto sobre la avifauna. Resulta que hay un fenómeno que los científicos no han logrado detectar, y es que las turbinas crean un campo, una frecuencia magnética, un campo magnético, una frecuencia que distorsiona el sentido de orientación de las aves y afecta sus procesos de migración. Entonces, cuando hay un parque eólico, las aves van hacia él y así las vean funcionando, se tiran a él. Y alrededor de 25.000 aves mueren al año en los parques eólicos. ¿Listo? Eso es muy preocupante. Bueno, pues porque hay una especie en peligro. Hay un impacto sonoro, ¿cierto? Las turbinas crean una frecuencia que se escucha y que es muy, muy molesta, entonces se debe por normatividad las casas instalar a una distancia mínima de 200 metros de distancia. ¿Listo? Entonces eso es como lo más importante. ¿Qué potencial tenemos en Colombia? Pues básicamente aquí hacia La Guajira tenemos 26.600 megavatios eólicos que se pueden aprovechar. Acá aparecen los 19,5 de Pirachi. En Providencia y San Andrés tenemos 100 megavatios potenciales y por acá en Acandí, como les decía, en el oeste de Antioquia, tenemos alrededor de 200 megavatios potenciales. Eso es lo que hay en el país, ¿cierto? También tengo unos colegas que dicen que no, que acá en Bogotá, que a 50 metros podemos, eso es mentira, porque no tenemos velocidad suficiente para aprovechar las turbinas eólicas. Ya les voy a mostrar cómo aprovechamos, cómo caracterizamos el viento. ¿Preguntas hasta el momento, chicos? ¿O ninguna? ¿No? Listo. Creo que una pregunta. ¿Mm? ¿A qué se refiere cuando dice eso de la parte subsidiada? ¿Quién da esos subsidios o cómo es eso? Ah, ok. Bien, gracias por la pregunta. Una vez habla asumiendo que sabe muchas cosas y que conceptos, pero pues bueno. Subsidio es un sinónimo de apoyo económico. Entonces, a nivel mundial, todos los gobiernos tienen subsidios para todo tipo de proyectos, no solo energía, educación, salud, etc. ¿Cómo funciona la energía? En energía hay subsidios para diferentes cosas, o principalmente para las siguientes dos cosas. Primero, para la compra de los equipos y segundo, para la instalación del proyecto o del sistema. Para ambas, el gobierno puede decir, yo te subsidio hasta el 50% de la compra de los equipos y hasta el 30% de la instalación de los mismos. Eso quiere decir que uno tiene que conseguirse el excedente, lo que falta, para comprar los equipos y para comprarlas y para hacer la instalación. Eso pasa en nuestros países, ¿no? En países del primer mundo, llámese Inglaterra, Alemania, Italia, esos subsidios llegan hasta el 100%, ¿cierto? El gobierno te da el equipo fotovoltaico o la turbina eólica y te lo instala. Y te empieza a descontar en cuotas en el recibo de la luz, en el recibo del agua, lo que sea. ¿Sí? Esos son los subsidios. Y también hay otra forma de subsidiar, mediante préstamos. Por ejemplo, te dice, listo, vamos a crear una línea de préstamos verdes. Eso ya existe en Colombia hace un año. Por ejemplo, la Vivienda y Bancolombia lo tienen. Uno puede ir a Bancolombia Vivienda y decir, bueno, yo voy a instalar un panel solar en mi casa. Quiero acceder a un subsidio. Entonces te dicen, listo, según el gobierno, te podemos prestar hasta el 80% de lo que vale el panel y la instalación.
y nos pagas esta cuota durante, qué sé yo, 5 o 6 años, ¿sí? Eso ya existe y la gente no lo sabe, eso se puede hacer, ¿vale? Entonces puede recurrir a esos préstamos bancarios para los subsidios, ¿vale? No sé si quedó clara la respuesta. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, Una pregunta. dime. ¿Qué tan viable es como los parques eólicos que ahora están sacando que son como en el mar? Sí, son viables. Esos parques, el pionero en esto es Dinamarca y Noruega. Tienen parques eólicos muy grandes en el mar, pero para eso se tienen que unir compañías multinacionales, porque son muy costosos, con el apoyo del gobierno de cada país. Y son viables porque después de acá sí se extiende un poco más la recuperación, entre 10 y 12 años se extiende la recuperación. Entonces tiene que ser un parque eólico grandísimo, del orden de los gigavatios, para que se recupere la inversión, y fuera de eso, que el brazo financiero conste de varias empresas apoyadas por el gobierno. Entonces, son supremamente viables desde ese punto de vista. Pero que nosotros digamos, por ejemplo, en Colombia, la subasta de eólica se la ganó Enel, que es una de las grandes multinacionales. Son italianos, pero están en todo el mundo. Casi que dominan el mundo los italianos con Enel. Sí, entonces, pero que uno diga, yo como usuario, muy amigo con mis amigos, iba a comprar una turbina eólica y la voy a instalar en la finca. Eso es plata perdida. ¿Listo? Porque el proyecto no es viable económicamente. Bueno, entonces les voy a hacer ahora unos ejemplos para que aprendamos a aplicar y a calcular esto. ¿Listo? Primero, vamos a calcular cuál es la potencia que requiere un aerogenerador si al año tenemos 4.350 horas de viento continuo. Sí, se asume que eso es mayor a 10 metros por segundo. Listo. Y con esas condiciones, un coeficiente de potencia 0,3, una turbina que tenga un diámetro de 60 metros, la densidad del viento va a ser 1,23 kilogramos por metro cúbico, y la velocidad del viento, mire acá, superior a 7 metros por segundo. Listo. Entonces, ¿cuál es la potencia que va a producir esa turbina? Entonces, facilito. Vamos entonces a la ecuación que les dije. La ecuación, recuerden, es P igual a 1 medio por C sub P, por la densidad del viento, por la velocidad al cubo, por el área. Listo. Bueno, entonces acá vamos a calcular cuál es la energía, la potencia, con esos datos que da el enunciado. Entonces ya sabemos que el área es pi por el diámetro cuadrado sobre 4. Hago el reemplazo del diámetro de 60 metros y eso nos da un área de 2.827,4 metros cuadrados. Esa entonces la integro acá en la ecuación, al igual que la velocidad de 7 metros por segundo al cubo, según la fórmula, la densidad del viento, el 1 medio, que es 0,5, y el C sub P, que es de 0,3. Hago la operación y me da que la potencia de esa turbina es de 178.1 kilovatios. ¿Listo? Sencillito. ¿Y la energía cuál es? Recordemos que la energía es potencia por tiempo. Entonces la energía es esta potencia de la turbina por el tiempo, que tiene la velocidad de 7 metros por segundo continuo al año, que son ¿cuántas horas? 4.350, que dice el enunciado. Eso nos da entonces una energía súper alta, 774.735 kilovatios hora al año. Eso es suficiente para una ciudad que, como Manizales, yo creo más o menos. Bueno, ejemplo 2. Vamos a calcular la velocidad del viento para varios diámetros, ¿listo? Del rotor, ¿no? Vamos a variarlo de 1 a 6 metros, el diámetro del rotor, para generar 1 kilovatio de potencia, ¿listo? Tenemos el C sub P de 0,3 y la densidad del aire de 1,23. Vamos entonces a calcular la velocidad para esos datos. Entonces, esta es la fórmula. De aquí despejamos la velocidad. Entonces, la velocidad va a ser igual a la potencia de la eólica sobre la raíz cúbica de 1 medio de C sub P por la densidad del aire por el área. Entonces, ¿qué varía en el área? El diámetro, ¿cierto? Ya sabemos que el área es igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Hago el reemplazo del diámetro para todos los valores de 1 a 6 en el área y calculo esa velocidad. Entonces, la velocidad, fíjense, va aumentando. Perdón, va disminuyendo, 1.88 metros por segundo, 1.78, 0.92, y así hasta caer a 0,57 metros por segundo para un diámetro de rotor de 6 metros. ¿Qué observamos ahí? Fácilmente. A medida que aumenta el diámetro del rotor, disminuye la velocidad. ¿Listo? Bien.
Vamos con el último ejemplo. El viento sopla a 10 metros por segundo, una velocidad ideal, ¿no?, para esta tecnología. Calcule la potencia que puede generar la turbina si tiene 60 metros de diámetro y supongamos una densidad de 1.25 kilogramos. Y aquí relacionamos la pregunta que me hacían de la distancia entre ellas. Si tenemos 3 hectáreas de terreno, ¿cuántos aerogeneradores sería posible instalar? ¿Cuál generador seleccionaría? Listo. Entonces veamos qué hacemos. Calculamos el área con el diámetro que nos dieron de 60 metros y el área nos da 2.827,4 metros cuadrados. Calculamos la potencia con todos los datos que nos suministraron y nuestra turbina será de 706.8 kilovatios. Listo. Por normatividad, entre cada turbina, yo te dije ahora que eran 5 veces, eso es entre filas, ¿no? Entre cada turbina por normatividad son 2 veces el diámetro. Y entre cada fila 5 veces el diámetro, ¿listo? Bueno, entonces el diámetro son 60 metros, eso nos da por 5, 300 metros. Es la distancia que debe haber entre cada fila, ¿listo? Entonces, una hectárea, recordemos que es 100 metros por 100 metros, ¿cierto? Un cuadrado de 100%. Eso nos da un área de 10.000 metros cuadrados, ¿cierto? Como son 3 hectáreas, lo que nos dice el problema, sí, 3 hectáreas, entonces eso equivale a un área de 30.000 metros cuadrados. Un área de 30.000 metros cuadrados es un cuadro de 300 metros por cada lado, ¿cierto? Y la normatividad dice que entre cada fila debe haber 300 metros para nuestro ejemplo. Entonces solamente cabe un aerogenerador en esas 3 hectáreas, ¿listo? Y recordemos que la distancia mínima para una casa habitable debe ser 200 metros. Bien, entonces eso en cuanto a lo práctico y teórico de la eólica. ¿Listo, muchachos? Bueno, ahora les voy a mostrar una base de datos muy chévere para que podamos extraer información para eólica. Se llama Renewables Ninja. Un poco divertido el nombre. Bien, ¿qué es esto? ¿Qué es Renewables Ninja? Primero que todo, yo aquí ya estoy logueado, ¿listo? Ustedes la primera vez tienen que registrarse, ¿sí? Con su contraseña, en su correo, etcétera, su usuario, para que puedan acceder a ella, ¿listo? Entonces ahora se registran. Es como un Google Maps, muy chévere, porque yo me desplazo con la manita, etcétera, para buscar el sitio. ¿Qué es importante de esta aplicación? Que no es como la del Solar Photovoltaic Handbook, ¿se acuerdan? Para sacar la radiación. ¿Por qué? Porque allí uno solamente puede elegir el país que salga ahí, y cuando abres Colombia, por ejemplo, no aparecen todas las ciudades. Y entonces, si por ejemplo yo quiero hacer un proyecto solar, utilizando esa base de datos que les di de Photovoltaic Solar Handbook, en una región rural, en un sitio rural, no podemos hacerlo, quedamos fregados, porque es lo que salga en esa base de datos. Entonces, esta tiene la particularidad de que es para cualquier punto de la Tierra, rural o urbano, ¿listo? Ahora les muestro otra para fotovoltaica, para que también se defiendan a nivel rural. Entonces buscamos acá, ¿cierto? Entonces, yo por acá les voy a mostrar Hepirachi. Hepirachi, esto aquí lo abrí en Google para que veamos dónde está ubicado, ¿sí? Entonces, Hepirachi está ubicado acá, ¿listo? Mírenlo ahí. En la Alta Guajira, hacia un poco hacia el oeste, ¿listo? Con esta península, si se puede llamar así. Bien, entonces, vamos a ubicarlo allá. Le voy a dar Hepirachi. Lo abrí en Google porque es que aquí no me lo ubica exactamente. Tengo Hepirachi, a ver. Me lo manda a Riohacha, ¿sí se dan cuenta? Entonces por eso lo ubiqué allá para saber dónde buscarlo. Entonces juego con el mouse, con este sistema de georreferenciación y voy a ir a Hepirachi. Ahí está, ya en la península. Aquí está, entonces a ver, este zoom. Listo, ¿sí se dan cuenta? Aquí queda Hepirachi, ¿listo? Voy a ubicarlo entonces ahí. Le doy clic y él ya coge las coordenadas, la latitud y la longitud de esa posición geográfica. Listo. Acá también pueden bajar solar fotovoltaica, ¿listo? Pero bueno, ya sabemos hacer eso. Entonces vamos a eólica, wind, viento. Y yo puedo seleccionar varias cosas. Bueno, acá solamente hay una fuente de datos para viento, entonces baila. La dejamos ahí. Puedo elegir el año de los datos que quiero utilizar, desde 2015. No, eso es mucho más, ¿no? Vamos a dejarlo en 2019, lo más actual. Y acá puedo elegir la altura,
¿cierto? Entonces 80 metros, seleccionamos 120 metros, que es donde está instalado Hepirachi. Y acá puedo elegir la turbina. Miren, Vestas, el fabricante que les mencionaba que es pionero en eólica. Entonces puedo elegir la turbina, miren. Puedo ver Repower, Siemens, hay diferentes turbinas, Enerconnection, hay un montón. Dejémoslo aquí en la primera, Vestas de 2 kilovatios, ¿listo? Bueno, y le damos Run, correr. Entonces lo corremos y miren la simulación que va a hacer. Bueno, son datos reales, ¿no? El modelo tiene datos reales. ¿Qué obtenemos? En la parte superior aparece la gráfica que dice Daily Mean, es decir, promedio diario. Esa es una variable que relaciona de 0 a 1 la velocidad del viento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el valor máximo de este día fue 0,95, ¿sí lo ven? Acá. Miren ahí, 0,95. Eso quiere decir que de 0 al 100% tiene 95% de aprovechabilidad de velocidad del viento, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Es de 0 a 1, ¿listo? Y acá en la parte inferior tenemos lo que se conoce como el factor de capacidad mensual. Es porcentual. ¿Eso qué quiere decir? Eso se refiere al porcentaje de energía que yo puedo extraer después de ese 59% teórico. ¿Listo? ¿Vale? Que esa aclaración. No es el 100% del viento, porque recuerden que solamente puedo aprovechar el 59%. Entonces, de ese 59%, que pasa a ser nuestro 100%, puedo aprovechar el 70.3%. Entonces, es una muy buena, un muy buen factor de aprovechamiento del viento. Entonces, ojo, para que ustedes tengan criterio para decir, ahí sí me funciona la eólica, el daily mean, de 0 a 1, debe ser mayor al 50%, a 0,5. Y lo mismo, el factor de capacidad, mayor al 50%, ¿sí? Bueno, entonces, para que sea viable el proyecto energéticamente, económicamente eso nunca va a cerrar para un solo usuario, pero energéticamente sí. Bien, entonces, fíjense en este dato, recuerden este dato, para Hepirachi, 70.3% de factor de capacidad y 0.97, miren, 0.97 el máximo de la velocidad del viento. Entonces, ahora voy a cerrarlo y me voy a ir para Bogotá a demostrarles que en Bogotá esto no funciona. Bueno, antes de que se me olvide, también hicimos un proyecto muy interesante en el Chocó, en San Juan, en Andagoya, que queda en la localidad del río San Juan. Andagoya es una ciudad, no sé si han escuchado de problemas de zonas rojas, guerrilla y todo eso, masacres, y no tenían electricidad. Hicimos un proyecto, instalamos paneles solares 20 kilovatios para alimentar pues un laboratorio que montamos allá y enviar esa energía al municipio, para los que alcanzara, ¿no? Porque es costosísimo. Y también a los compañeros de allá de Chocó dijeron, no, pues desconocían el tema, instalemos también eólicas para que el viento también produzca energía. Entonces me pidieron mi opinión y yo les dije respetuosamente, no hagamos eso porque allá tampoco hay viento, miren, les muestro y les abrí y les abrí de la NASA que les voy a abrir ahora a ustedes y les demostré que no hay viento. Y ellos decían, no, pero es que acá ventea. Y lo mismo me decía un colega acá en Bogotá, no, acá en Bogotá hay viento y yo no puedo caminar a las 12 del día y sentir el viento como lo golpea. Pero créanme que eso no es viento suficiente para la eólica. El hecho es que compraron 2 turbinas de 5 kilovatios cada una y allá se quedaron quietas todo el año porque no las mueve nadie, no hay viento. Bueno, entonces ahora vamos a ir a Bogotá, ¿listo? Pasamos a Bogotá, enter. Y ahí nos manda a esta hermosa ciudad capitalina. Y entonces vamos a dejar los datos como están, 2019, 120, etc. Y la run. Miren lo que va a pasar ahora. Listo, miren ustedes. Por acá tenemos un máximo de 0,11. Y este es el máximo de todo, ¿sí lo ven? 0,28, ¿sí? No llega ni a 0,5, que es el mínimo que requerimos, ¿sí? Bueno, ¿y el factor de capacidad cuánto es? 3.78%. ¿Cuál era el anterior? ¿Me recuerdan? 70%. Correcto, 70. Pues miren, eso es súper inviable. Acá no hay nada que hacer en viento. Yo recuerdo que yo medí en la Universidad Central durante 4 años velocidad del viento. Hicimos la rosa de los vientos que les mostré, la velocidad y la dirección. Y nos dio un máximo de 1 metro por segundo. Un máximo. El promedio llegaba como a 0,6, una cosa así. En Bogotá no hay viento para turbinas eólicas. Bien, muchachos. Entonces ya saben cómo utilizar eso y tener criterio
para saber si funciona o no la tecnología fotovoltaica en alguna localidad en específico. Pues lo abrimos, esto es directamente en la NASA, bajamos y le damos clic a este botón que dice Power Data Access Viewer. Le damos clic ahí y se abre algo parecido a Renewables Ninja, ¿sí? Con el mapita y eso. Listo, ¿sí lo ven? Bueno, entonces, pues nada, también me puedo mover aquí con el mouse. Vamos entonces a Colombia. Vamos al Pirachi. Por acá está la península. Aquí está el Pirachi, ¿cierto? Listo, entonces vamos a seleccionar este indicador. Doy clic y lo coloco ahí, en el Pirachi. Listo, y ya me cogió las coordenadas, ¿vale? Bueno, acá hay varias fuentes de datos. Está energía renovable, edificios sostenibles, cuando voy a hacer un diseño para un edificio, tanto fotovoltaica como eólica, o para los chicos de biología y de ambiental, agroclimatología. Esto es muy útil, se lo recomiendo muchísimo. Aquí ya tiene las coordenadas. El punto 4 es seleccionar la fecha, ¿sí? Yo puedo seleccionar que lo haga hasta el 2020, ¿sí? Y la salida de los datos, ¿sí? ASCII, CSV, entonces yo quito ASCII y dejo CSV, que es el que me abre en Excel. Y por acá en la parte inferior, entonces, donde dice Wind Meteorology, doy clic ahí, amplío la carpeta y miren todos los datos que tengo. Velocidad del viento, rango mínimo, máximo, entonces voy a quitar todo esto y voy a dejar las dos últimas, que es el promedio de velocidad del viento a 50 metros y a 10 metros, ¿listo? Bueno, y aquí entonces aparece solar, fotovoltaica, térmica, lo que deseen ustedes hacer. Y le doy el botón inferior Submit, le doy Submit, y entonces miren lo que va a pasar. Esos son los datos de salida. Entonces fíjense, acá tengo la velocidad a 10 metros de altura, ¿sí? Es muy chévere porque recuerden lo que les dije, tiene que dar el máximo, un máximo mayor a 10 metros por segundo. El promedio sí puede dar 8 o 7, ¿listo? Y por acá, a 50 metros de altura. Entonces, a 50 metros de altura hay más velocidad, ¿sí? Ahora, la página no tiene para 80 ni 120 metros, que es lo ideal, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos algo para trabajar. Bueno, y acá en este botón Output Files doy clic y me va a descargar el archivo en Excel. Entonces, guardémoslo en el escritorio. Vamos a abrirlo y les muestro lo que arroja. Ah, bueno, yo ahí cometí el error que no le dije que me diera datos interanuales. Entonces me va a arrojar datos diarios un montón, porque elegí desde, creo que es 2015 a 2020, algo así. Bueno, ahí está abriendo. Ahí están los datos, ¿sí? Entonces aparece a 50 metros y a 10 metros de altura, ¿sí? Listo, entonces ahí tenemos ya información para empezar a trabajar y seleccionar luego nuestra turbina eólica. Bueno, entonces recuerden, si el promedio de todo esto les da menos de 10 metros por segundo, yo diría que eso es inviable, ¿sí? Que les dé mayor a 10 metros por segundo para que el proyecto energéticamente sea viable. Entonces es una simulación mediante el método numérico de Monte Carlo para uno determinar la energía de una eólica, listo. Entonces cuando se abre una librería, aquí lo creé como librería, y luego abren el BI principal que dice Monte Carlo Wind Turbine Simulation. Lo abrimos y acá aparece nuestra simulación, ¿vale? Esperen, lo amplío para que me ocupe más pantalla. Listo. Entonces, esto utiliza el modelo de Monte Carlo para evaluar la energía producida por una eólica. Tiene tres pestañas: la simulación, los parámetros de entrada, la distribución del viento y la eficiencia de la turbina. ¿Cómo funciona? Entonces, acá donde dice Monte Carlo Simulation, en esa paleta, me ubico ahí, en esa pestaña, tiene los parámetros de la turbina, ¿sí? Que yo coloco, tiene la velocidad de corte de entrada, la velocidad de salida, la longitud de la turbina, ¿sí? O sea, el diámetro, y el porcentaje de tiempo activo al año, ¿sí?
Y abajo los aspectos ambientales, es decir, la velocidad, la densidad del viento, 1.3 le damos ahí, y el porcentaje en que el viento está soplando, ¿cierto? Bueno, este outcome se refiere a los resultados, ¿no? La cantidad de resultados que yo quiero. Aquí lo tengo en 999, coloquémoslo en 1000. Bien. Esos son estos son indicadores, no se pueden manipular. Ahí está. Bien, entonces, no sé, voy a modificar estos datos, para que vean cómo funciona, tal. Le doy correr, y él empieza entonces a subir acá. Ahora, según el procesador, la simulación es pesada por el modelo matemático, ¿no? Según el procesador, eso va a ser rápido o lento, ¿sí? Ahí está como lento porque mi procesador, pues, mi computador es un poco viejito el hombre, pero a ustedes puede que les funcione en 2-5 segundos, ¿sí? Eso tiene que llegar a 1000, entonces ahí está muy lento. Lo voy a detener. Cuando llegue a 1000, que es como tengo configurado en el código, entonces aquí va a aparecer la energía producida, miren acá, este diagrama de barras, versus el número de resultados, ¿cierto? Y el promedio de energía producida al año, en este caso 79.178 kilovatios sobre el año, y la desviación estándar. En la distribución de la velocidad del viento, entonces podemos observar esa distribución a lo largo de estos meses, perdón, de estos kilovatios por año, y acá observamos entonces la eficiencia de la turbina como varía. Bueno, en el código que tenemos, no los voy a molestar con el código. En el código básicamente tenemos que haga ese proceso 1000 veces. ¿Por qué? Porque es una turbina, es un equipo de producción de alto desempeño y tiene que ser caracterizada muy bien. Entonces aquí hacemos una evaluación 1000 veces de la energía que ella es capaz de producir, para luego sacar el promedio y mostrarlo en las figuras. ¿Listo? Pues aquí está gráficamente cómo se hace, y acá están las ecuaciones que ya les enseñé a utilizar. ¿Listo?